Hay un par de cosas que es pertinente decirlas acerca de este empate a 0 goles que presenciamos entre el Athletic Club y el Paris Saint-Germain en una nueva jornada de la Champions League. La número uno de esta seguidilla de cosas fue un partido que representó un choque de estilos en su máxima expresión. Y un choque de estilos obviamente muy mediado, muy condicionado por los recursos que posee cada uno. Entonces, claro, de un lado estaba el equipo de Luis Enrique, que es un equipo con multiplicidad de recursos, que es un equipo plagado de talento técnico individual en su plantilla. Entonces, claro, en estos 90 minutos el París pues trató de marcar la diferencia a partir de eso. Y se adueñó de la pelota, la puso contra el piso y comenzó a desplegar ese juego asociativo magnífico que le conocemos, partiendo de un sistema táctico de 4-3-3, que es el que siempre utiliza Luis Enrique, pero que a su vez es un sistema táctico que particularmente en el registro de ataque posicional suele sufrir una mutación, que es esta mutación al 3-2-5, y entonces claro, en el fondo queda Marquinhos tiradito a la derecha, Pacho por dentro como líbero. Normalmente la posición de stopper por la izquierda se la rotan, pero el que más veces se para ahí es Nuno Méndez. Ahí están los tres del fondo en ataque posicional, y luego más adelante normalmente se para Vito con Joao Neves, y te forman una especie de doble pivote, y son los dos de la segunda línea del bloque del Paris Saint-Germain en ataque posicional. Y adelante quedan 5 jugadores, ¿no? Que en el caso particular de este encuentro futbolístico, pues terminaron siendo Zaire Emery, Kvaratskhelia, Mayulu, Fabián Ruiz y Bradley Barcola. Y entonces, claro, cuando ya está con ese 3-2-5 posicionado, muy bien puesto, ahí es cuando el París mejor empieza a hilar circuitos. Y progresa en este escenario, en este contexto que estoy describiendo. Y llegaba hasta el área defendida por Unai Simón y creaba oportunidades de gol. Y en medio de eso el París tuvo un par de actores, ya hablando más desde la individualidad, no tanto desde lo colectivo, que se destacaron en ataque. Por ejemplo, el caso de Warren Zaïre-Emery, que ustedes saben que está tratando de reemplazarlo a Achraf Hakimi en ese rol de lateral por derecha. Y yo le he visto partidos en ese rol que no me han convencido tanto, como por ejemplo contra el Tottenham en el Parque de los Príncipes hace un par de semanas. Pero, así como digo eso, reconozco lo de hoy. Hoy jugando de 4 de lateral derecho, lo de Zaïre-Emery fue muy destacado. Y se proyectó por ahí más de una vez y pateó al arco del Athletic y fue uno de los que más pisó el área rival. Al igual que Bradley Barcola, que es un jugador al cual yo siempre le critico la finalización, porque realmente, hermano, si Barcola definiera bien, sería uno de los mejores delanteros del mundo. Uno de los mejores extremos del mundo, no estoy exagerando. Porque en cuanto a atacar el espacio, en cuanto a la velocidad para desequilibrar y gambetear, es una máquina. Y entonces, claro, hoy comenzó como extremo por derecha, pero nada más jugó ahí como 10 o 15 minutos. Porque después pasó a jugar como extremo por izquierda y parado por izquierda la rompió toda. Y le hizo pasar una verdadera pesadilla a Jesús Arezo, al lateral derecho que tiene el Athletic Club de Bilbao. Entonces, bueno, Zaïre-Emery, Barcola, muy bien ambos. El mismo Mayulu, que en el rol de falso 9, reemplazando a Ousmane Dembélé, porque esa es la posición real de Dembélé. Y este chico, Mayulu, hoy también fue un participante activo en cuanto a la finalización de jugadas para el Paris Saint-Germain. Y claro, ya después pues te destaco a los mismos de siempre, los del medio campo, que son el motor creativo de la idea de juego de Luis Enrique, ¿no? Entonces obviamente siempre Vitinha, Joao Neves y el mismo Fabián Ruiz,
pues terminan siendo los que abastecen a los que están adelante. Aunque Fabián falló bastante en la finalización hoy, pero bueno, de cualquier manera es un buen jugador. El París de esa manera, para volver a la narrativa de choque de estilos que estaba mencionando. Del otro lado, el equipo dirigido por Ernesto Valverde, pues tratando de competir más desde el pundonor, desde la capacidad físico-atlética y desde el sacrificio táctico. Porque claro, en la comparación con el París, pues el Athletic no tiene tanto. Entonces talento versus talento no se le podía plantar al equipo francés. Talento versus talento no le podía competir. Pero de pronto, con los matices que mencioné, el punto honor, el sacrificio físico-atlético, el orden táctico defensivo, capaz que desde ahí sí le equiparaba el partido. Entonces la apuesta de Valverde fue por ese lado. Y el Athletic, con un 4-4-2 como sistema táctico fundamental, trató de hacer eso. Y durante lapsos prolongados del partido, ejecutó un pressing involucrando a los 10 jugadores de campo de ese 4-4-2, por algo era un pressing. Ustedes saben que en este deporte solo hablamos de pressing cuando la presión se hace con la totalidad de jugadores del campo, o sea, con los 10 al mismo tiempo. Si no son los 10, entonces no es un pressing. Que se entienda. Y bueno, el Athletic utilizaba a los 10 en el 4-4-2 y te hacía un pressing, un trabajo de presión colectiva a dos alturas. En algunos momentos en zona 3, o sea, una presión abocada al área del PSG, tratando de morder la salida de juego del Paris Saint-Germain, y en otras ocasiones a una altura un poquito más retrasada, que era la zona 2, lo que conocemos como una altura intermedia del campo de juego. Es decir, que se manejaba a esas dos alturas, a veces pressing alto, otras veces pressing intermedio. Y de esa manera mordía al PSG. No lo podía hacer evidentemente durante los 90 minutos de juego, porque ningún equipo te presiona con intensidad y coordinación por 90 minutos. A nadie le da la gasolina para eso, a nadie le alcanza el aire. Pero lo hizo durante 35 minutos iniciales del primer tiempo. Lo hizo por allá como en otros 20 o 25 minutos finales de la segunda etapa del partido. Y creo que fueron los lapsos en los cuales mejor lució el equipo de Ernesto Valverde. Cuando ese pressing estaba muy activo, viene el Athletic. Cuando ese pressing bajaba, ahí era que el PSG hacía la salida de juego con mayor comodidad, empezaba a elaborar a partir de ese 3-2-5 en ataque posicional y le empezaba a llegar a Unai Simón. Entonces ese fue el choque de estilos al final del día, creo que se entendió tácticamente hablando. Ahora, un segundo matiz del análisis que también vale la pena mencionarlo. Muchachos, ya les dije que yo valoro mucho el esfuerzo que hizo el Athletic Club para competirle a lo largo de 90 minutos al Paris Saint-Germain. Más aún teniendo en cuenta la diferencia de recursos que poseen ambos equipos. El París tiene todo para desplegar un juego excelso, asociativo, mientras que el Athletic, para poder equiparar las cargas de alguna manera, pues le tocó que acudir al pundonor, a los huevos, a la garra, a ese pressing a dos alturas, a veces en zona 3, otras veces en zona 2, que es algo muy inherente pues al orden táctico defensivo y también al sacrificio físico-atlético. Le tocó que recurrir a este equipo español a otro tipo de herramientas para plantarle pelea a estos muchachos dirigidos por Luis Enrique. Y reitero, eso conmueve, es algo que yo valoro, claro que sí. Sin embargo, apelando a mi honestidad intelectual, les tengo que decir que, más allá de este esfuerzo del equipo de Ernesto Valverde, la realidad es que el PSG mereció ganar el partido. Y mereció ganar el partido por un simple tema de producción ofensiva. Porque es que el París llegó con claridad muchísimas más veces que el Athletic Club de Bilbao. Y lo tengo ejemplificado
en llegadas que puedo enumerar, para que no piensen que estoy vendiendo humo o que estoy diciendo esto por decirlo. Miren, repasémoslo. El Athletic en estos 90 minutos tuvo 8 acercamientos contra el arco defendido por Sofanov, por el arquero del PSG. Pero de esos 8, realmente nada más en uno pudo llevar un peligro real. Uno de esos 8 se vio como una jugada en serio en la cual este equipo español pudo anotar. Que fue una jugada del minuto 31 con Berenguer, que cobró un tiro libre desde un costado, pero pateó directamente al arco. Y Safanov se vio obligado a meter una atajada de portada de revista para evitar que le vulneraran su valla. Pero fue la única. De ahí en adelante, los otros 7 acercamientos, sacando esta jugada de Berenguer, pues no llevaron gran riesgo, la verdad. Hicieron que las gradas de San Mamés se pararan a aplaudir. Es una afición pues muy emocional que apoya mucho a su equipo, eso está perfecto. Pero pues sí, no fueron jugadas de alto riesgo al final del día. Hubo una de Adama Biorio, hubo otra de Sanset, una de Hierro y una última final que nuevamente fue de Adama Biorio. Ahí se confeccionan esas 7 que gran peligro no llevaron. Del otro lado, cuidado con lo que les voy a decir, el PSG pues tuvo 8, ¿no? Que ya lo había dado a entender. De esas 8, 4 fueron atajadas fenomenales de Unai Simón. Le atajó 2 pelotas a Mayulu, le atajó una a Zaire Emery y le atajó otra a Fabián Ruiz. 4 atajadas tremendas del arquero titular de la selección española de fútbol, que podríamos decir que por esa razón, por haber evitado en 4 ocasiones que le vulneraran su arco, fácilmente puede ser considerado la figura de este encuentro futbolístico, claro que sí. El 0-0 en gran parte se explica a partir de las atajadas de Unai Simón, las 4 atajadas de este arquero del Athletic Club. Y luego hubo 4 más, para completar las 8, en donde no apareció Unai Simón, pero el París acabó fallando por carencias propias en la definición, que fueron, por ejemplo, una de Zaire Emery en el primer tiempo, otra de Fabián Ruiz en el mismo primer tiempo, una de Kvaratskhelia ya en el segundo tiempo, y otra de Bradley Barcola en el segundo tiempo, que fue la jugada en la cual Barcola quedó mano a mano con Simón, pateó arriba y estrelló la pelota en el horizontal. Entonces 4 y 4, 8 en total. 4 que atajó Unai Simón, 4 que dilapidó por su cuenta el París. Podemos concluir que el París no ganó el partido por Unai Simón y porque falló en la finalización, punto. Pero si vemos, lo digo de nuevo, la producción ofensiva en general de ambos clubes hoy en este encuentro futbolístico, no hay punto de comparación. Una sola clara del Athletic, la de Berenguer. 8 claras del París. Las 4 que atajó Unai Simón y otras 4 que desperdició solo el equipo de Luis Enrique. Entonces, por esa razón, creo yo que si hubiese justicia poética en el fútbol, que no siempre la hay, y está perfecto que no siempre la haya, porque este es un deporte en el cual también la magia pasa un poco por ahí, ¿no? Por el hecho de que el que no es favorito se las puede arreglar para no perder igual, para plantar pelea, y eso es magnífico de nuestro deporte, es fenomenal. Pero si hubiese justicia poética, siendo muy honesto, bueno, el París hubiera tenido que ganar, es la realidad. Y paso a la última parte de este video, parte final de este análisis, que es hablar de alguien a quien apreciamos mucho, que es nuestro querido William Pacho, el popular Pachito, uno de los máximos orgullos que tiene en la actualidad el fútbol sudamericano, campeón de Champions League, subcampeón de Mundial de Clubes, recontra titular con el Paris Saint-Germain y un jugador que no para de romperla partido tras partido, tanto a nivel nacional allá en Francia, como a nivel internacional, como lo puede ser jugando la Champions League. Miren, Pacho, en este empate 0-0 entre el Athletic Club y el Paris Saint-Germain en la Champions League,
para mí jugó un buen partido. Más allá de que su equipo no ganó, tuvo dos cosas que fueron muy destacadas. La primera, en un orden defensivo, y se trata de que Pacho ganó todos los duelos que disputó en los 90 minutos de juego. Disputó un total de 4, 2 fueron terrestres y los ganó, y 2 fueron aéreos y también los ganó. O sea que 100% de efectividad para Pachito a la hora de disputar emparejamientos. ¿Ganó todo por debajo? También ganó todo por arriba. La muralla ecuatoriana en su máxima expresión. Qué pedazo de máquina, Dios mío, qué gran central que es Pacho. Tuvo también otras cifras a nivel defensivo como para complementar, que fueron dignas. Por ejemplo, tuvo 6 despejes, que no es poca cosa. Tuvo 2 recuperaciones. También eso lo traigo a colación porque me parece importante. Y acá menciono la segunda cosa que para mí Pachito hizo muy bien en este partido, y fue que tuvo gran precisión en la distribución del esférico. Es decir, a la hora de dar pases correctamente en la salida del juego del PSG. Y alguien puede decir, bueno, Juan Camilo, pero eso tampoco es tan meritorio. No crean. Hay que analizarlo bajo el contexto del partido. Y los que nos vimos este partido completo, sabemos que este fue un partido en el cual el principal recurso táctico del equipo local, el principal recurso táctico del Athletic Club para poder competir, fue el pressing. Y ese pressing, el equipo de Ernesto Valverde a veces lo realizaba en zona 3, o sea, tratando de morder directamente a los centrales del Paris Saint-Germain, y otras veces un poco más en zona 2, que ya era un pressing más abocado a la zona 2 de la cancha, a una altura intermedia, y capaz que por esa razón pues era un poco menos agresivo. Pero reitero, durante lapsos prolongados del partido, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, el Athletic Club se lanzó por completo con sus 10 jugadores de campo a tratar de quitarle la pelota al Paris Saint-Germain lo más cerca que se pudiera del arco del equipo de Luis Enrique. Lo más cerca que se pudiera del arco defendido por Matvei Safonov, quien fue el número 1 titular del PSG hoy. Y claro, en este orden de ideas entonces se puede interpretar que para Pachito el partido no fue tan cómodo en cuanto a la salida de juego, porque muchas veces agarraba la pelota y siempre tenía un jugador del Athletic encima mordiéndolo para quitársela. Y ustedes saben que perder una pelota en salida, más aún cuando sos un central como lo es Pacho, no se puede. Casi que tenés un margen de error nulo en ese tipo de acciones, porque donde la perdás es casi que regalarle un gol al rival. Si a Pacho se la quita, ¿eso en qué va a acabar? Mínimo en un mano a mano de algún delantero del Athletic contra el arquero del PSG. Mínimo. Y ya de ahí puede ser gol o no, depende de varios factores, ¿no? De si el delantero define bien, de si el arquero hace una tajada heroica, qué sé yo. Pero Pachito tenía que cuidarse de no cometer ese tipo de errores. Y lo hizo muy bien, lo hizo de maravilla, y se puede también evidenciar a través de los números. Tuvo 91% de precisión en pases dados. Es decir, que intentó 99, y de esos 99, 90 llegaron a buen puerto. Es una cantidad muy alta. Ya de por sí 99 pases, créanme que es un montón. Porque cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, de Moisés, para trazar un paralelo, que es un medio centro en el Chelsea, Moi, si bien es una pieza fundamental de la salida de juego del equipo de Enzo Maresca, en promedio en un partido de Champions League, y se los digo porque yo los veo todos y siempre estudio las estadísticas, tiene 50 y pico de pases, 60 pases, más o menos va por ahí. Totales. Pacho acá tuvo 99, estuvo a uno de tener 100. Es una locura la cantidad de pases que dio. Es una locura la cantidad de veces que entró en contacto con la pelota y tuvo que levantar la cabeza para dársela a un compañero. Y en muchas de esas ocasiones, levantando la cabeza y viendo a un rival mordiéndolo y corriendo encima de él para quitársela. Aún así dio bien 90 de 99, Dios mío, una máquina.
En cuanto a campo propio, 93% de precisión. En cuanto a pases en campo rival, 77%. En cuanto a pases largos, 50% de precisión. Bien por Pacho. Para mí, desde ahí, desde esos dos ítems, el hecho de que ganó todos sus duelos, 2 terrestres, 2 aéreos, y ganó los 4. Y el hecho de que tuvo 91% de precisión en pases en un partido en el cual lo presionaron mucho en la salida de juego. Podemos afirmar a partir de ambos ítems, de ambas realidades, de ambos hechos, que lo de Pachito hoy fue destacado en San Mamés. Y el PSG no pudo ganar, pero el querido William, de cualquier manera, cumplió con una buena presentación y hay que decirlo. Bueno, llegamos así al final del video, gente. Si quieren como matiz último de todo esto, pues a ver, les puedo decir que fueron 35 minutos como para que quede más claro el contexto del minuto a minuto, en el cual el Athletic hizo ese pressing, por ende le costó al París. El París solamente pudo tener 2 claras en ese momento, una con Zaire Emery, que remató por un lado, otra con Fabián Ruiz, que remató por arriba. En medio de eso, el Athletic tuvo la de Berenguer, que fue al arco y fue la única clara de verdad en todo el partido para el equipo de Ernesto Valverde. Pero del 35 en adelante, ya como que tuvo que parar un poco el equipo español. Se quedó también sin aire, es entendible. Llevaba mucho tiempo presionando. Y ahí fue cuando el PSG se despertó más que nunca. Y en el final de ese primer tiempo, el PSG tuvo 2, de hecho tuvo 3 seguidas. Pero una de esas 3 realmente fue importante, fue considerable. Y se trató de una jugada en la cual el mismo Pacho salió desde el fondo, dándose la Vitinha. Hubo una combinación entre Fabián, Nuno, Barcolá, Nuno de nuevo. Nuno manda un cambio de orientación excelente para Warren Zaire Emery. Y Zaire Emery mete un pase adentro para Mayulu, que patea. Le ganó a Yuri, creo que fue. Sí, le ganó a Yuri Berchiche, el central por izquierda del Athletic. Y pateó abajo Mayulu, atajó Unai Simón, una tajada fenomenal, que después el propio Yuri lo despejó al córner. Pero entonces ya ahí veíamos que el PSG había empezado a ganar terreno, simplemente por el hecho de que el pressing de 35 minutos del Athletic disminuyó. Comienza el segundo tiempo, entra Zabarni por Marquinhos en el Paris Saint-Germain, o sea que tiene nuevo compañero de saga Pachito para la segunda mitad. Y el PSG tiene también un arranque fenomenal en el segundo tiempo. Y ahí tiene esta jugada en la cual hay un cambio de orientación de Nuno para Kvaratskhelia, que rompe por derecha, manda un centro abajo y Mayulu nuevamente patea al arco y otra vez Unai Simón ataja. Hay un penal a Joao Neves en medio de esa jugada que no sé por qué no lo sancionaron. Llegó un jugador del Athletic cargando por la espalda a Joao y lo tiró al piso. Eso era penal, pero bueno. Acto seguido otra en la cual hay un córner corto, acaban combinando Nuno con Kvaratskhelia encara hacia adentro, se la da Zaire Emery, que remata durísimo cruzado. Otro atajadón de Unai Simón, ya llevamos 3 atajadas de Unai. Entre el final del primer tiempo y el comienzo del segundo le atajó 2 a Mayulu y 1 a Zaire Emery. Tremendo. Hay otra del PSG donde Kvara encara hacia adentro y patea y pasa muy cerca por un lado. Ahí no intervino Unai Simón, pero por poco acaba en gol. Hubo otra más del PSG que estaba en una avanzada terrible, donde Pacho desde el fondo abre para Nuno. Miren que Pachito inició varias acciones desde el fondo, ¿no? Saliendo bien, haciendo una buena salida de juego. Se la dio a Nuno, que hizo una pared con Barcolá. Nuno de nuevo se la da a Fabián. A Doué. Doué filtra para Barcolá al vacío. Barcolá rompe. Queda mano a mano contra Unai Simón. Patea durísimo, la pelota se estrella en el horizontal. Por poco termina en gol. O sea, clarísima también. No, es que era una avanzada del PSG, pero de otro planeta. Hay por ahí un quite de Pacho que anoté al minuto 66, en donde se trata de animar por primera vez en ataque en todo el segundo tiempo el Athletic, con Jauregui Sarr, que rompe por derecha, manda un centro para Unai Gómez, que acababa de entrar al partido, reemplazándolo en la posición de 9 a Guruceta, y Pacho lo cierra Unai Gómez, lo anticipa y manda la pelota hacia un lado y de hecho le saca la falta.
Unai Gómez llega tarde, Pacho lo anticipa y Unai Gómez como que le mete el pecho, Pacho cae al piso, pitan falta en esa jugada y excelente para el París. Muy bien Pachito con ese cierre. Y ahí de pronto podemos decir que entramos en un lapso en el cual hubo varios cambios por parte de Ernesto Valverde y eso le ayudó al Athletic a recuperar ritmo. Ya había entrado Unai Gómez, entró Gorosabel, entró Rego, entró Hierro y entró Vesga. Metió los 5 cambios. Y con esos 5 cambios en cancha fue como que tomó un segundo aire el Athletic Club de Bilbao y comenzó otra vez a activar el pressing, lo que había hecho los primeros 35 minutos y que ahí en adelante no lo había podido hacer más. Y que como no lo hizo más el PSG le llegó un montón. Bueno, ahí lo volvió a activar. Ahí lo volvió a hacer. Y se volvió a montar un poco en el partido. Sin tener chances claras de gol tampoco, pero bueno, teniendo por ahí por lo menos un disparo de Berenguer que se fue por arriba, teniendo por ahí un desborde de Nico Williams que mandó un centro y la impactó Hierro de taco y controló Safanov, teniendo por ahí una que fue un córner de Nico Williams que rechazó Vitinha y le quedó a Adama Biorio que pateó por arriba, se acercó y otra vez como que reaccionó y otra vez con el pressing incomodó un poco al PSG. Y el París, pues a ver, terminó con una más clara, la última clara del París, la octava clara, que fue un saque largo de Safonov. Kvaratskhelia la bajó para Neves, Joao metió un cambio de orientación para Doué, Desiré la filtró para Fabián al vacío, Fabián quedó mano a mano con Unai Simón, pateó, Unai achicó bien el espacio, atajó la pelota, le quedó ese rebote a Fabián de nuevo, que volvió a patear, ya con el arco desprotegido, y Yuri en ese momento la sacó casi que de la raya, o sea que salvó. O sea que en la misma jugada, atajada nuevamente de Unai Simón, y después salvada de Yuri. Ahí ya se acabó el partido, no hubo mucho más, y la cosa quedó 0-0. Como les digo, 7 aproximaciones del Athletic sin tanto riesgo, una sola que fue la octava con un riesgo real, el tiro libre de Berenguer, y después 8 del PSG con gran riesgo en serio, 4 que atajó Unai Simón y 4 que el propio equipo de Luis Enrique desperdició. Y Pacho con un buen partido, con buenas cifras, tanto en la defensa, ganando duelos, como en la distribución de pelota, saliendo desde el fondo. Así se dio la cosa, gente. Ahora sí llegamos al final. Me parecía como importante dar ese último contexto por si de pronto alguien quería saber mejor cómo se dio el partido en términos del minuto a minuto. Bueno, ahí estuvo la explicación un poco de este fenómeno, ¿no? Listo, llegamos hasta acá. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para el canal. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube, cualquiera de las dos vías es válida. Si lo quieren hacer por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios dejo el link de aquella plataforma para que simplemente vayan y puedan comentar. Y puedan donar, perdón. Hacen clic en ese enlace y cumplen con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, es acá abajo en YouTube a la derecha, donde hay una pequeña pestaña que dice gracias, al lado tiene un signo monetario, una S de dinero, hacen clic allí y cumplen por allá con la donación. Por último, síganme en TikTok donde aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero, los aprecio y nos vemos en un próximo análisis del PSG del querido William Pacho.